Jesús. Amén y amén. Este tiempo que hemos estado cantando, que te hemos estado alabando, adorando, glorificándote, Señor, reconociendo que tú eres suficiente en nuestra vida. No necesitamos de nadie más si te tenemos a ti, porque no hay nadie quien te iguale. Y decimos, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Que es lo más importante para el ser humano. ¿A dónde va a pasar la eternidad? Porque estamos hablando de eternidad para siempre, en el cielo, a tu lado o en el infierno. Pero te damos gracias que Jesús nos ha rescatado. Cuando hemos creído en Él, te damos gracias porque nos has perdonado, nos has justificado y nos has regalado la vida eterna. Gracias, Jesús, por ese sacrificio duro, difícil, pero hermoso, porque tú tomaste nuestro lugar. Y todo lo que nosotros teníamos que sufrir, lo sufriste tú. Gracias por sustituirnos, Señor. Gracias. Aleluya. Me pongo en tus manos, Señor, también en esta hora, para que tú me ayudes y me llenes, Señor, de tu Santo Espíritu, me des claridad de pensamiento para poder comunicar bien la palabra que tú has puesto en mi corazón para mis hermanos, y pido que seas tú el que ministre. Como siempre te digo, Señor, yo solamente soy un mensajero que vengo en tu nombre, Señor, a predicar y mostrar y proclamar tu palabra. Pero el trabajo más importante lo haces tú, porque nosotros no podemos como humanos llegar a esas profundidades en donde tú sí llegas, y hablar con tu pueblo, Señor, a través de este mensaje también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Perdón por la interrupción. Estaba yo diciendo que vivimos tiempos muy difíciles y peligrosos. Lo he dicho en otras ocasiones. Pero al mismo tiempo de gran gozo y esperanza, porque estamos viendo las profecías bíblicas cumpliéndose ante nuestros propios ojos, anunciando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que todos esos problemas, hay cristianos. El otro día chateaba yo con una hermana que vive en México, como molesta y disgustada por las cosas que están sucediendo, y también con el gobierno de mi país. Digo, pero no vale la pena que te estreses. Estas cosas están sucediendo y tú no las vas a cambiar, ni ninguno de nosotros las va a cambiar. Oramos para nosotros aguantar, soportar, tener paciencia, etcétera, pero no podemos cambiar lo que ya está predicho, especialmente predicho por nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús. Es muy interesante notar que las instrucciones que la Biblia nos da son aplicables para todos los tiempos y épocas. Nuestro país está pasando por un momento crítico e incierto, y ustedes lo saben bien. La cosa está caliente, o algo caliente. Y como hijos de Dios nos preguntamos cuál debe ser nuestra actitud ante las autoridades terrenales. Y es una pregunta válida. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las autoridades terrenales? Pues si una persona es afín al gobierno que está en ese momento, el gobierno en curso, pues no tiene problemas porque es afín. Pero si no es afín, entonces sí se nos presentan problemas. Debo decir sí a todo lo que el gobierno exige o manda, y estar de acuerdo con todo lo que ellos hacen.
Yo quiero dejar por sentado una actitud que tuvieron los apóstoles en dos pasajes que vamos a leer ahora mismo. Hechos capítulo 4, versículo 17, 22 al 22. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En cuál nombre? En el de Jesús. Y llamándolos, les intimidaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más adelante, en el capítulo 5, vemos de nuevo esta situación. O sea, en el capítulo 4, ahí les advierten, pero ellos no hicieron caso. Y en este capítulo 5 lo vemos. Cuando los trajeron, Hechos 5, versículo 27 al 29, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? En el capítulo 4. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este debe ser nuestro patrón de conducta al principio. Digo, al respecto, porque este es un principio. Hay que recordar el momento histórico en el que los apóstoles estaban viviendo bajo el imperio romano. Bajo este imperio había mucha persecución y muchos asesinatos contra los cristianos. Y menciono esto, hermanos, porque le da mayor autoridad a lo que dijeron los apóstoles. Estaban bajo una dictadura. Y bajo una dictadura fuerte, férrea. Por lo tanto, lo que estoy diciendo y lo que voy a decir no es mi opinión. Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Pero no es que vas a estar de acuerdo o no conmigo. Porque ese es un mensaje que yo te transmito, que viene de la palabra de Dios, ¿sí? Así que si la Biblia es inspirada por Dios y Él es autor y así lo creemos, entonces todas sus instrucciones que tiene la Biblia son de parte de Dios, las cuales debemos también considerar. Es gratificante y agradable, hermanos, cómo la Biblia tiene respuesta para todo. Y en especial en este tema que estamos presentando. Dicho todo esto, vamos a ver unas instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra para responder a esas preguntas que venía yo haciendo al principio con respecto a las autoridades terrenales, y de ahí el título del mensaje de este día: instrucciones respecto a las autoridades terrenales. Aquí hay 5 enseñanzas o principios, como quieran ustedes llamarle, y son las que vamos a ver. La primera enseñanza
Perdón, antes teníamos que poner este texto, leer este texto antes de pasar a las 5 enseñanzas. Dice Romanos 13, versículo 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Apréndetelo de memoria. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Lo está diciendo aquí Pablo bajo el dominio del Imperio Romano, bajo una dictadura, bajo persecución y asesinatos contra cristianos. Y Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, escucha bien esto, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No condenación para el infierno ni nada de eso, sino para ellos mismos, en el sentido que las autoridades lo pueden castigar. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque, fíjate, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y eran romanos, no está hablando de esto de las autoridades que eran cristianos, no, eran romanos que no creían en Jesús y que perseguían a los cristianos. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, y esto tiene que enlazarlo porque acarrean condenación para sí mismo, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Así que la primera enseñanza que vemos aquí, que vamos a ver con más detalle, dice la razón por la cual debemos someternos a las autoridades superiores. Hay una razón por la cual debemos someternos a las autoridades superiores. El verso 1 lo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuál es la razón por la cual debemos someternos a las autoridades terrenales, según este versículo? Porque Dios así lo ha establecido. Te guste o no te guste, así lo estableció Dios. Noten la frase: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto significa que como solo hay una autoridad universal, la verdadera autoridad y la única autoridad a nivel, no del mundo, no de un paisito o de un paisote, no, de todo el universo, todo. Él es la máxima autoridad, aunque la gente no lo crea que es así. Él está en autoridad sobre todos nosotros, y sus ojos, dice un texto en la Biblia, sus ojos vigilantes en la tierra. O sea que así lo quiere Dios, es su voluntad. Y esto nos habla de la soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que quiera.
¿Y quién le puede reprochar? Dios puede tomar las decisiones que Él quiera. Y por eso dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Él lo ha querido así. Y no se refería nada más al Imperio Romano, sino a lo largo de toda la historia que llevamos, que estamos en el año 2021, es para todos, para toda autoridad, para todo gobierno, en todo el mundo. Por consiguiente, es interesante entonces notar que Dios delega autoridad, pero no la está delegando en un pastor o en el papa o en un diácono. No, la está delegando en personas que se dedican a eso, a ser autoridad terrenal y administrar un país y un gobierno. Y no importa qué tipo de ideología tengan, Dios les ha permitido estar en donde están. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de derecha moderada, sea de izquierda moderada, sea de centro izquierda, de centro derecha, sea una dictadura, sea una monarquía. No importa. Esto se aplica a todas las edades, a todas las épocas de nuestra historia. Recuerden que en esta época apostólica, estaban bajo el Imperio Romano. Y esto es importante de considerar, porque a pesar de que estaban siendo perseguidos y asesinados, Dios da esta instrucción. Y uno dice, wow. Ahora, una cosa es decir que Dios que Dios provoca todas las cosas, todas las situaciones, y otra cosa es decir que Dios lo permite, ¿sí? Cuando Dios lo permite significa que no es su voluntad perfecta, pero lo está permitiendo. Porque necesitamos autoridades. Si no tenemos autoridades en un país, se desboca esta cosa y aquí sería un caos, ¿no es cierto? Y nos desbocamos y nos liberamos y nos destrampamos y vienen los ladrones, y como no hay ley, no hay nada, pues se meten a tu casa y te roban y te pueden matar y ellos no van a ir a la cárcel, etcétera, 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 etcétera. Recuerden que estos del Imperio Romano asesinaban cristianos y los llevaban a los estadios romanos para ser devorados por tigres y por leones. O sea que la vida y dinámica del cristianismo en esta época y también en otras épocas no eran de color de rosa. Y no estaban como nosotros estamos súper bien, en comparación con ellos estaban. Y esto es muy importante, hermanos, muy importante de considerar. Es un principio muy importante que tenemos que considerar. Nuestros hermanos de aquella época estaban bajo dictadores romanos, dictadores de verdad, crueles, sanguinarios, perversos, malignos, borrachos, adúlteros, fornicarios, blasfemos, idólatras. Y en esa época no existía la ONU ni la OEA, ni los derechos humanos, ni ninguna otra organización u ONG de las que ahora existen aquí en el país y en otros países. Y luego vino el comunismo
Y los países que estuvieron bajo el yugo comunista, los cristianos sufrieron mucho, mataron a muchos cristianos, asesinaron a muchos cristianos, encarcelaron a muchos de ellos, los torturaron. Y de todos modos, dice el Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿El comunismo lo estableció Dios? Sí, Dios permitió que se estableciera. Y cualquier otra ideología. Amén. Estamos en la misma frecuencia. La segunda enseñanza dice: una actitud de resistencia a la autoridad terrenal es resistirse a lo que Dios ha establecido. Verso 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nos exponemos cuando nosotros no obedecemos esta instrucción, nos exponemos a condenación para nosotros mismos. Qué sorprendentes declaraciones, hermanos. Sorprendentes e incómodas. Y hay muchos cristianos que no aceptan esto y se resisten a esto. El otro día estaba hablando con un hermano sobre este tema y estábamos recordando la época de la guerrilla, un poco antes a partir más bien de todo este tema de la guerrilla. Fíjense que en esa época varios jóvenes cristianos y pastores también participaron en contra del gobierno de aquel entonces. Y eran guerrilla, pero no de los que estaban en el campo, estaban aquí en la ciudad. Y muchos de ellos hoy están muertos. De hecho, yo llegaba un joven a la iglesia Miramonte, donde estuve trabajando. Llegaba un joven, Adalberto Monterrosa, lo recuerdo bien, se pegó mucho conmigo y era muy simpático y muy dinámico. Yo no recuerdo hasta ahora que él mostrara inclinaciones de izquierda y así como agresivo, ¿no? Pero dejó de llegar a la iglesia y no supe por qué. Yo después dejé la iglesia porque me iba a promover el ministerio al país musulmán, y un día que regresé leo en el periódico un artículo pequeño donde decía que cinco personas, 4 jóvenes cristianos y un pastor, fueron muertos en un enfrentamiento con el ejército y se quedaron en la azotea de una casa. Y lamentablemente entre ellos estaba Adalberto. Y entonces supe que él había fallecido. Y este hermano me decía: pero algo tenemos que hacer los cristianos. Mira cómo está ahorita la situación acá, y tenemos que salir a protestar, y tenemos no sé qué y tal. Pues yo te digo una cosa, hermano, y es mi convicción, no porque yo lo quiera imponer y lo esté diciendo, sino porque la palabra de Dios me lo dice. Las personas que no están de acuerdo con esto ponen cualquier argumento inverosímil para justificar su error y pecado de desobediencia a la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio, no a enfrentar a los gobiernos. El tema principal de Dios es la salvación del ser humano. Que conozcan a Jesús y que crean en Jesús para que tengan el regalo de la vida eterna.
Ese es lo que tenemos que hacer. Y yo reconozco que estas declaraciones, estas enseñanzas que están aquí, hombre, son noqueadoras, ¿no? Porque hasta uno puede, he escuchado gente decir que entonces Dios es injusto. Pero nosotros nunca podemos decirle a Dios que es injusto. Dios es Dios. Y tiene todos estos atributos positivos y algunos negativos, porque cuando Dios se enoja, hermanos, cuando Dios se saca de onda, mira lo que pasó en el diluvio, y se cargó a toda la humanidad, solamente dejó 8 personas. Reclámale y ponte a discutir con él. Hey, qué injusto eres, Señor, porque mírate, Dios es soberano. Él tiene control de todo. Él permite y no permite. Él pone reyes y quita reyes, pone presidentes y quita presidentes. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces pues no deberíamos tener problemas en recibir estas instrucciones de Dios. Miren, el mundo, el sistema de este mundo ya tiene su gente para que proteste. Yo no estoy de acuerdo con que pastores se metan en la política, porque esa no es nuestra función. Billy Graham, cuando estaba más joven y cuando estaba en vida, era un hombre que tenía mucha influencia, sobre todo en Estados Unidos, porque él era norteamericano. Alguien le preguntó, porque había algún rumor por ahí, y dice, mire, y si un día el partido de cualquiera de los partidos lo propone a usted como candidato para presidente de los Estados Unidos, ¿aceptaría? Dijo, no, yo no puedo aceptar, porque si yo acepto ser presidente de un país, estoy rebajando la misión que Dios me ha dado. Yo soy un ministro de Dios. Y los ministros terrenales son ministros de ese gobierno que está en función. Pero yo soy un ministro de Dios, soy un servidor de Dios. Yo no me puedo poner a la orden de un partido político, porque muchas de las cosas que hacen, tanto izquierda como derecha o del centro, son anticristianas. Y o vas a estar luchando constantemente en contra de esas actitudes anticristianas, o te corrompes igual que ellos y terminas saliéndote. Porque también he conocido hermanos que intentaron meterse en la política y dijeron, no, decía que esto no va con el cristianismo, sus ideas no van. Por eso es que yo no debo meterme en estas cosas. Muy bien, la tercera enseñanza dice que la Biblia reconoce la función de los magistrados. Verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Se supone que los magistrados deben de ser personas correctas, pero no todos lo son, y eso es verdad. Hay buenos magistrados y hay malos magistrados. Hay magistrados corruptos, así como hay jueces corruptos y jueces no corruptos. Y ahora tenemos ese debate aquí en nuestro país respecto a estas cosas. Pero es verdad que la función de los magistrados, como lo explica aquí Pablo, es infundir temor a los malos para poder tener una mejor sociedad.
Si yo me estoy portando bien y yo estoy haciendo lo bueno, no tengo por qué temer. ¿Por qué? Porque estoy en lo correcto. ¿Cómo dice el dicho? El que nada teme, no, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué se han huido algunos políticos del país? ¿Por qué no se quedaron? Porque los iban a agarrar. Y ellos se dieron cuenta y en ese sentido fueron más inteligentes que los otros, ¿no? Y que se quedaron. Así que, hermanos, tenemos que recordar que la mayoría de las autoridades terrenales en los diversos países de este planeta no es cristiana. Es muy difícil ser un buen cristiano y ser un buen político, porque tarde o temprano te va a atrapar la corrupción. O te echan o tú mismo vas a salir por tu propio pie. Sin embargo, fíjense que hay dictaduras que son muy moralistas. Yo viví en un país musulmán donde es una monarquía, pero es una dictadura. Es una dictadura. Ahí es un delito predicar el evangelio o hacer proselitismo. Si yo hago proselitismo ahí, me estoy arriesgando a ser encarcelado, condenado a muerte o deportado del país. Y como ellos tienen esa norma o esa ley, los misioneros que vamos o que hemos ido a esos lugares y los que van, tenemos que ir con un trabajo, otro trabajo. No podemos decir que somos pastores y misioneros, no te dejan. Entonces uno entra con un trabajo secular y, como decimos en México, bajita la mano, ¿verdad? Subterráneamente va uno haciendo la labor. En ese país hay iglesia católica y hay iglesia protestante, pero solamente para los extranjeros que profesan cualquiera de esas dos religiones. Y a los católicos y a los protestantes les dan una hoja donde se comprometen a no hacer proselitismo con los nacionales, porque si no se van a exponer a las consecuencias o van a ser deportados del país, y lo tienen que firmar. Yo conocí a un sacerdote, conocí a unas monjas en donde estaba yo, y lo sé, esto que les digo porque me lo dijeron ellos, pero reconocen que hay misioneros evangélicos que hacen la labor subterráneamente. Y la iglesia que hay en este país y en esos países de este tipo, pues son iglesias subterráneas. Los católicos le llaman a esta iglesia y en ese país le llaman la iglesia del silencio, porque todo es muy silencioso y muy discreto y muy secreto, pero son muy moralistas. Los musulmanes son también muy moralistas y no aceptan y los más extremistas, no debe haber cine en estos países, no debe haber licor, no debe haber prostitutas, no debe haber centros nocturnos, se deben de vestir de cierta forma, y este país donde estuve no era de extremo, y la verdad que yo no sentía la dictadura, no se sentía. Y lo único que sí uno debía tener cuidado era con el hecho de estar predicando la palabra de Dios, que no la puedes hacer parado en una calle y gritar y tocar una puerta y decirle: mire, le traigo un mensaje. No puedes, te van a denunciar a la policía. Entonces todo el trabajo se hace bajo el evangelismo relacional, en la continua relación con la gente, platicando muy tranquilamente. De repente ellos te empiezan a hablar de su religión, porque ellos también son islamizadores,
y te empiezan a hablar de su religión y empiezan a atacar tu religión, y entonces uno empieza a corregir, ¿verdad? No, esto no es lo que creemos, te han enseñado mal, etcétera, etcétera. Pero son moralistas y son dictaduras. No es lo mismo que pasa en Venezuela, porque en Venezuela hay un dictador que no es como el que está ahí en ese país musulmán, porque son más moralistas. Es diferente. La cuarta enseñanza dice que la autoridad terrenal es servidora de Dios para el bien del pueblo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Si yo me pongo a protestar contra el gobierno, lo más seguro es que yo salga perdiendo. Y si me pongo a decir cosas en contra de ellos, y a insultarlos y a ofenderlos. Pero, y eso no es bueno, eso no es hacer lo bueno. Pero si yo hago lo bueno, que tampoco les voy a ir a aplaudir y bien, y apoyar, no. Simplemente no voy a ir a insultar, ni a ofender, ni a protestar, porque me estoy portando bien. Y además, porque es servidor de Dios para tu bien, para mi bien, para nuestro bien, a pesar de todas las cosas que se dicen y que están pasando. La autoridad, dice, terrenal es servidora de Dios para nuestro bien, aunque ellos no lo crean, ni lo sepan, ni lo reconozcan así. Porque muchos de ellos no creen en la palabra de Dios, pero para Dios ellos son servidores. Y aunque algunos cristianos tampoco lo crean así, porque no se trata de ninguno de ellos, sino de lo que Dios piensa y de lo que Dios establece para su iglesia. Cualquier gobierno que esté, cualquier ideología que esté, si Dios lo ha permitido, entonces va a tener sus normas y sus reglas, y van a servir a Dios para el bien de la sociedad, a menos que yo me ponga en rebeldía contra ellos. La quinta enseñanza y última dice que es una necesidad de estar sujetos a las autoridades terrenales. Verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Sujetarse a las autoridades, hermanos, terrenales es una necesidad. Y es una necesidad por dos razones, que aquí mismo lo dice el versículo. La primera es para no ser castigados. Dice, no solamente por razón del castigo, para no ser castigados. Y la segunda son por motivos de conciencia, para que nuestra conciencia esté más tranquila y no me esté yo acelerando. Porque mire, hermano, de verdad, cuando uno se pone a hablar de lo que está pasando, de los gobiernos, como esta hermana con la que estaba yo chateando, y estaba que este gobierno diabólico, y yo me estando estresada, y tú le oye, pero no le des importancia a eso. Tú eres cristiana, tú perteneces a otro reino. No te estreses de esa manera, porque uno se estresa. Y se estresa con las malas actitudes que hacen, con tal vez con la hipocresía que tienen por castigar a uno y no castigar al otro, y uno, déjalos. Podemos comentar, por supuesto, pero no nos podemos poner a insultar a las autoridades terrenales, porque Dios las ha establecido. Yo sé que esto que estoy hablando es un tema sensible y de discusión entre cristianos, lo sé, pero también reconozco que la Biblia es muy clara respecto a nuestras actitudes ante las autoridades terrenales. Eso no significa, hermanos, que nosotros estemos de acuerdo con todo lo malo que hacen, por supuesto que no, pero gracias a Dios que nos permite un caso
un solo caso que nos permite en que no debemos sujetarnos a ellos, y es cuando tengo que elegir entre predicar su palabra y si ellos me lo prohíben. Ese es el único caso donde yo no voy a obedecer. Que hay alguna ley para el Bitcoin, bueno, dicen que no es obligatoria, si tú quieres lo haces, y si no lo quieres no lo haces, pero si lo hacen obligatoria, pues tengo que ir. Tendré que ir, o digo, tendré que usar por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? Tendré que usarlo, no me queda de otra. Y lo hago en obediencia a Dios, porque Dios me dice en su palabra que las autoridades terrenales Él las ha establecido y que son servidores de Dios. Fíjate nada más, en esto de verdad, Dios es increíble con sus conceptos y su manera de permitir que se desarrolle la sociedad aquí en este planeta. Es increíble. Y a veces hay enseñanzas que nos simbran, nos sacuden. Y si uno lo predica, en mi caso, habrá hermanos que me van a reclamar y decir que no estoy de acuerdo. No me vengas a reclamar, porque esto no me lo he inventado yo. Yo te estoy comunicando lo que la palabra de Dios dice. ¿La quieres creer o no la quieres creer? ¿La quieres obedecer o no la quieres obedecer? Es problema de cada uno de nosotros. En todo esto, hermanos, la Biblia es muy clara también. Y la mejor recomendación también nos la da la misma Biblia. Y con esto voy a terminar el mensaje. Vamos a leer 3 pasajes de la Escritura que nos hablan sobre esto. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Y qué dice luego? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. No te dice que vayas a protestar ni que los insultes. No, ora por ellos. Así que la pregunta lógica para nosotros es: ¿estás orando por tu gobierno? ¿Oras por tu presidente? ¿Oras por el vicepresidente? ¿Oras por los ministros? Para que Dios les ayude, para que Dios los bendiga, para que Dios también tenga misericordia de ella de ellos y los salve. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque me gusta ver algunos de los debates de la política para enterarme bien de cómo van las cosas. Pero ya hay 2 o 3 que han dicho que están provocando y que puede ocurrir algo muy desagradable y retroceder en nuestro desarrollo aquí en el país, y hablan de grupos armados. Nosotros no quisiéramos una guerra civil. O si quieres una guerra civil, si quieres que vayan y le den palo a todos ellos, no, como cristianos no podemos. Allá que lo hagan los que están en el mundo, pero los que no estamos en el mundo, que somos hijos de Dios, tenemos que reaccionar de otra forma. Tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Eso es bueno y eso es agradable a Dios. En lugar de estarnos criticando y en lugar de estarnos oponiendo y enojarnos contra ellos, fíjate, es el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el propósito principal de Dios, y que vengan al conocimiento de la verdad, que sean salvos. Estamos para predicar el Evangelio,
para que la gente escuche el Evangelio, para que tengan su conversión, su nuevo nacimiento y su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la misión, hermanos. Toda la Biblia, y desde antes de la creación del mundo, el enfoque de Dios ha sido, es y será la salvación eterna del ser humano. Que no se vaya al infierno, que se vaya a la vida eterna, al paraíso, al cielo donde está Dios, porque creyó en Jesús. Porque esa es la única condición, creer en Jesús. Dios nos regala la vida eterna, ya lo sabemos. Yo no me voy a salvar por ser bueno, tampoco me voy a condenar por ser malo. Me voy a salvar porque creí en el Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, y que lo que Él hizo en la cruz lo hizo por mí para que yo tenga vida eterna. Así es. Y se va al infierno el malo, no por haber hecho cosas malas en realidad, sino por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado por no creer. El siguiente texto está en Tito capítulo 3 versículo 1. Recuérdales no es una Cuba libre, no van a pensar. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y recuerden, estaban bajo una dictadura, imperio romano. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y esa es mi disposición, hacer toda buena obra. Y finalmente, 1 Pedro capítulo 2 versículos 13 al 15. Por causa del Señor, en obediencia al Señor, por lo que ya el Señor nos ha dicho, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Escucha, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a portar bien. Si uno se pasa un alto, hay una ley, ¿verdad? Respetamos o tratamos de respetar eso y las señales de tránsito. A veces, como uno ya se acostumbra, digamos, al sentido de una calle, de repente te lo cambian y saca de onda, ¿no? Ay, ahora pues, estos inútiles, y empieza uno a vociferar, ¿no? Pues bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? O tapan una calle durante el día, en la noche ya la destapan, y cualquier cantidad de cosas, hermanos, que están sucediendo en los diversos países, y lo que sucede aquí en nuestro país. ¿Fue claro el mensaje, hermanos? ¿Sí? Si fue claro y lo entendiste, entonces tienes que seguir tomando la decisión de obedecer a las autoridades terrenales, por un lado. Y si has tenido dudas sobre esto o no estás de acuerdo, pues ponte a cuenta con Dios, porque no estar de acuerdo con Dios es también pecar, es errar al blanco. Así que vamos a orar, y yo te voy a dejar unos minutos para que hables con Dios. Si tú estás sujeto a las autoridades y las respetas, pues pídele a Dios que te siga ayudando a hacer eso.
Si no estás de acuerdo, pues arrepiéntete, pídele perdón a Dios, cambia tu actitud y empieza a poner en práctica estas instrucciones que nos da la palabra de Dios. Aleluya. Padre bendito, muchas veces creemos que este tipo de temas y mensajes no son espirituales, pero lo son porque están en tu palabra. Lo son porque los que escribieron esto han sido inspirados por tu Santo Espíritu y es palabra tuya, Señor. Te pido que nos ayudes a respetar a las autoridades superiores, a orar por ellos, a obedecer, a someternos de buena voluntad, porque en esa medida te estamos obedeciendo a ti, en esa medida te estamos agradando a ti, en esa medida también nos estamos sujetando a tu voluntad. Y te damos gracias porque aún en estas cosas tú nos has hablado y has establecido tus principios para nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Ayúdanos a cambiar actitudes. Ayúdanos siempre a hacer lo bueno. Hacer lo bueno, como dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ayúdanos, Señor, para hacer lo bueno siempre. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Aleluya. Seguimos orando, Señor, por los enfermos, por Aquiles. Gracias por lo que estás haciendo en su vida. Gracias porque has respondido a las oraciones y sabemos, Señor, que toda la obra que tú empezaste en él, tú la vas a terminar, y en todos los demás enfermos por los que estuvimos orando esta mañana. Bendice a la mamá de Aquiles que está aquí presente, al hermano, a Jorge, que están aquí presentes con nosotros. Bendícelos a ellos dos también, al resto de la familia. Dales fortaleza, dales acercamiento a ti, Señor, siempre. Que confíen en ti, Señor, que confíen en tu santa voluntad. Padre, muchas gracias. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos aquí presente. Pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos, a los que están oyendo, a los que están acá, a los que no están oyendo y no pudieron venir tampoco. Que los bendigas, que les des una semana linda, preciosa, hermosa, bendecida, Señor. Que les ayudes que les bendigas y prosperes materialmente. Que no les falte nada, Señor. Que no les falte nada, que tengan comida, vestimenta, hogar, casa, cama, y que te den gracias por lo mucho o por lo poco que tienen. Cuídalos, Señor, yo los encomiendo en tus manos preciosas, y guíalos siempre, Señor, así como a mi esposa y a mí, Señor, y los que estamos ministrando, sirviendo aquí en esta iglesia. Te alabamos, te amamos, mi Rey.
Te amamos incondicionalmente. Tú puedes enviarnos lo bueno y también lo malo, lo que no nos guste. También daremos gracias y daremos gloria a ti, Señor, porque tú lo has permitido. Gracias, Señor. Despídenos bien, en paz, y que podamos llegar sanos y salvos, Señor, a nuestras casas. Bendice la ofrenda que vamos a recoger en este momento. Multiplícala. Bendice a los dadores alegres, a los diezmadores, a todo aquel que tú muevas su corazón para colaborar con este ministerio. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Voy a pedirle al hermano Agustín